de salud mental. Franco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Noemí? Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, Sara? También. Y un abrazo muy especial a todos los seguidores de Encendidos y a todas las familias que se están viendo afectadas por esta situación. Y sí, a los niños no hay que descuidarlos. Muchas veces minimizamos esta capacidad de entendimiento y pensamos que ellos no se van a dar cuenta de lo que estamos viviendo y ahí se nos pueden ir pasando algunas dificultades importantes por ver. ¿Cómo entiende el niño el peligro? Lo siente, primero siente. O sea, definitivamente a veces uno cree que puede estar ocultando la ansiedad como papá, como mamá, puede pensar que está haciendo un buen disfraz, una buena máscara de este miedo, pero los chicos sienten cómo están sintiéndose los papás, pueden ver más allá de lo que se dice, sino también a lo que nosotros llamamos el lenguaje no verbal, las conductas distintas, los comportamientos distintos, y si además, dependiendo de la edad, empiezan a anticipar, por ejemplo, que puede haber una amenaza al hogar, a la casa, a las cosas que para ellos son importantes, sus juguetes, sus amigos, el colegio, sus papás. Entonces, evidentemente, pues genera esta ansiedad, este miedo. Franco, ¿y qué pasa cuando el pequeñito, la pequeñita, de repente no entiende muy bien este escenario y dice, voy a regresar por mis juguetes, papá, mamá, y a veces se ponen empeñosos y los papás nos desesperamos? ¿Cómo conversar con los pequeños en ese momento, cuando hay desesperación? Porque a veces no entendemos la magnitud del peligro a la que podemos estar expuestos. Has mencionado algo súper importante, Noemí, porque es importante dividir los espacios y los momentos. Sí va a ser necesario poder conversar con los hijos, explicarles lo que está ocurriendo. Evidentemente vamos a usar las palabras que se acomoden a su edad, pero en el momento de la emergencia no va a haber espacio ni tiempo para explicar a detalle, ¿no? Porque evidentemente nos estamos poniendo a riesgo o los estamos poniendo a riesgo. Ahí hay que darles tranquilidad, hay que decirles que tienen que seguirte, que tienen que hacerte caso por su propia seguridad. Tampoco hay que perder el control, tampoco es que hay que maltratarlos, tampoco es que hay que gritarles e insultarles, pero sí hay que tomar las medidas del caso si es que no nos están haciendo caso y evidentemente están en peligro. Pero sí, hay que conversar con los hijos, no evitemos, no escapemos de estas conversaciones porque si no, los niños tienen sus propias fantasías y estas fantasías, esta imaginación y creatividad no siempre va a ser la más certera. Y justamente ahí en esas fantasías y en esos temores que se van desarrollando se pueden ir manifestando de diferentes formas. Hay niños que podrían orinarse, hay niños que podrían tener pesadillas y no lograr conciliar el sueño. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Qué podemos esperar después de que el niño ya sabe que se está frente a un peligro que no se sabe cuándo va a ocurrir? Claro, hay que buscar un momento. Si ya estamos viendo señales y así no veamos señales, igual se tiene que dar esta conversación. Cuando ya estemos tranquilos, porque evidentemente vamos a ir por la seguridad primero, por el bienestar, por las necesidades básicas, pero cuando ya estemos tranquilos, entre comillas, porque no vamos a estar tranquilos, se debe dar esta información que te voy a dar algunos criterios y les voy a dar algunos criterios que tienen que ser considerados. Franco, ¿te parece si esos criterios los conversamos después de escuchar los titulares? Les pedimos a todos nuestros amigos que estén muy atentos. ¿Cómo lidiar, cómo conversar con nuestros hijos sobre el peligro? Es el tema que tratamos hoy en nuestra secuencia de salud mental. Escuchamos los titulares y volvemos. 42, retomamos nuestra conversación con Franco Granton. Estamos hablando, Franco, de un tema muy importante, el hecho de hablar con nuestros niños sobre el peligro. Y tú nos estabas por contar sobre los criterios que debemos tener como papás en ese momento. Sí, es importante y a los papás, mamás que nos están escuchando y están pasando momentos muy difíciles, hay que entender que hay que conversar con los hijos, porque así no te pregunten, así parezca como que no saben lo que está pasando, en el fondo es inevitable que podamos ver lo que está ocurriendo, que los amigos lo hablen también en distintas situaciones, los vecinos, los tíos, los mismos papás. Si no conversamos con ellos, estas fantasías van a crecer, la creatividad, como bien decíamos antes. Hay que mencionarles, si es que nos preguntan, papá, ¿se cayó la pared? ¿O algo ha pasado con la casa? Sí, es verdad. Hay que mencionar que si es que se ha caído, se cayó, ha colapsado. Hay que explicarles por qué ha venido el río, han habido estas lluvias,
obvias, pero al mismo tiempo hay que darles la posibilidad de que entiendan que hay una solución. Entonces, no tenemos que entrar en tantos detalles sobre el colapso, sobre las complicaciones, pero sí hay que decirles que poco a poco, con los días, vamos a conseguir cemento, vamos a conseguir unos ladrillos, vamos a volver a replantear las paredes o el campo, vamos a recuperar los cultivos. De esa manera los vamos tranquilizando y les vamos dando cierta calma. Claro, porque la incertidumbre, el no saber qué es lo que va a pasar, probablemente es lo que genere mayor temor y angustia en los niños y en los adultos incluso. Así es, y si no tienen información de lo que está pasando, también es incertidumbre, ¿no? Entonces, y por otro lado hay que darles el espacio de validar sus emociones, porque los chicos pueden pensar, ya nunca más tendré casa, ya nunca más tendré dónde vivir. Entonces nosotros como adultos sabemos que esa es una idea irracional, que no es verdad, que sí vamos a poder encontrar dónde vivir, pero no cuestionemos la emoción, porque el miedo es verdadero, está ahí, lo estás sintiendo. Entonces no le digamos, ay, no seas tonto, ¿por qué sientes miedo? Sino más bien, entiendo que tengas temor, entiendo que estés preocupada, que estés preocupado, pero te explico. Claro. Esta idea que tienes no necesariamente es real. Ahora, ¿cómo se muestra el padre o madre que está hablando con el niño? Es importante porque podemos tener voz de angustia, voz de temor o grito o malas maneras y eso, lejos de ayudar, tal vez empeora, ¿no? Sí, ¿Cómo deberíamos mostrarnos? Es difícil decir cómo exactamente, ¿no? Porque estamos sintiendo un montón de emociones, estamos asustados por nuestros hijos, estamos preocupados por nuestro hogar, por nuestro trabajo, es muy difícil. Pero sí es importante entender, y acá diferencien, si tu hijo te pregunta, ¿estás asustado, estás molesto, estás triste? Sí es bueno poder decir que sentimos, que somos seres humanos y que tenemos sentimientos. Sí, estoy triste, estoy preocupado, pero esta es la solución. Pero esto es lo que vamos a hacer al respecto. De esa manera ellos no entienden que sentir está mal. ¿Llorar frente al hijo, abrazarlo, está mal? Llorar frente al hijo porque se te sale no está mal. Lo que tenemos que tener cuidado es no apoyarnos en los hijos, que es distinto, claro, ¿no? Estoy hablando de manera simbólica, evidentemente. O sea, no decir, ¿qué hago? Ya no sé qué vamos a hacer, ayúdame. Ese tipo de mensajes no son pertinentes para los niños ni para los adolescentes porque no tienen las herramientas psicológicas, emocionales suficientes para sostener a los padres. Qué importante todo lo que acabas de mencionar. Realmente he anotado lápiz y papel, lo he registrado en mi mente, pero sí anotado porque siempre nos vamos a encontrar, Noemí, tú que digamos estás más rodeada de niños pequeños, de poder dar y transmitir justamente estos consejos que realmente son muy valiosos. Franco, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y un abrazo muy fuerte a todos los que están pasando un momento tan difícil como ahora. 11:46 de la mañana, amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Vamos a escuchar a los anunciantes, pero no se nos muevan. Aquí en Encendidos tenemos más para ustedes.